Buen día a todos, bienvenidos. Buen día Raquel, Rocío, Mirta, Norma, Janina, Guille, Lucía, Luz. Veo nombres conocidos, así que bienvenidos. Tenemos el primer vivo de registro público de septiembre, así que bienvenidos a todos. Como leyeron, el vivo de hoy vamos a tratar todas las consultas técnicas que tengan en referencia al trámite de transferencia de fondo de comercio, ¿sí? Y para eso, hoy me va a acompañar la abogada Rocío Aguirre en representación de Jefatura de Registro Público. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Bienvenida. Si te parece, Ro, lo primero que hacemos es repasar un poco la modalidad de estos vivos, así aquellas personas que se hayan incorporado eh, en forma inicial y sea su primer vivo, pueden estar al tanto de cómo nos manejamos. ¿Sí? Bueno, en principio, para que todo resulte de buena forma y a todos les llegue bien el audio, lo que hacemos es nosotras dos, Ro desde el área técnica y yo en representación de redes, mantenemos el micrófono y la cámara prendida. A ustedes les vamos a pedir que la cámara la apaguen para que el audio les llegue mejor a todos y no por baja señal haya alguna interrupción, ¿sí? En segunda instancia, la extensión del vivo va a depender de la cantidad de consultas que haya el día de hoy y se va a tratar en forma puntual del trámite de transferencia de fondo de comercio, ¿sí? Consultas que haya, por ejemplo, de constitución de SRL, asambleas de SRL, perdón, reunión, asambleas de otras áreas en específicos, le pedimos que se contacten vía Facebook de 8 a 18, planteen su consulta y la vemos por ese medio. Hoy puntualmente tratamos transferencia de fondo de comercio, ¿sí? Las consultas, ¿dónde se ingresan? Se ingresan en el chat de Zoom en forma escrita. Después de una breve explicación, las vamos a ir leyendo, procesando y respondiendo, ¿sí? Una cosa puntual que tienen que tener en cuenta, seguramente Rocío va a ahondar al respecto después, es que las consultas primero tienen que ser técnicas, es decir, no de procedimiento, por ejemplo, cómo incorporar el trámite, eso lo podemos canalizar desde el Facebook, ¿sí? Y en segunda instancia, no tienen que ser por asesoramiento técnico, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tienen que ser consultas particulares que tengan acerca de los requisitos o formalidades del trámite. Casos puntuales que esté atravesando la entidad, ¿sí? Eso ya excede el plano y el alcance de IPJ. Después seguramente Ro lo va a explicar mejor, pero bueno, esas son las cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta todos al momento de participar del libro, ¿sí? Y dicho eso, le hago el paso a Rocío para que ya podamos comenzar. Desde ya, muchas gracias a todos por la asistencia de hoy y muchas gracias, Ro, por la predisposición. Bueno, gracias, Belu. Bueno, buen día a todos y a todas. Como dijo Belén, hoy día vamos a ahondar un poco en lo que es el trámite de transferencia de fondo de comercio. Eh, Vamos a arrancar antes que nada, creo que es lo conveniente siempre en estas instancias de los vivos, recordar cuál es la normativa que rige para que tengan en cuenta al momento de iniciar el trámite. Al momento de iniciar el trámite puntualmente de lo que es transferencia de fondo de comercio, no solo hay que tener en cuenta, digamos, la normativa vigente en cuanto a las transferencias de fondo de comercio, sino que también tienen que tener en cuenta cuál es la normativa que tenemos en registro público, o para hablar más genéricamente, en la Dirección de Personas Jurídicas, a los fines de saber qué requisitos deben cumplimentar para el inicio de este trámite. Haciendo un pantallazo genérico, sabemos que encontramos regulado la transferencia de los fondos de comercio en lo que es la ley 11.867, y que es una ley muy cortita, bastante vieja, pero de esa ley regimos todo el procedimiento de la transferencia de fondo de comercio. Y a esta normativa hay que sumarle puntualmente un solo articulito, porque es un solo artículo, que se encuentra en nuestra resolución 5720. La resolución 5720 la mencionamos absolutamente en todos los vivos, porque es una resolución que rige para todos los trámites, tanto del área de sociedades por acciones como del área de registro público. Puntualmente, para lo que es el trámite de transferencia de fondo de comercio, hay un único artículo que está dentro del capítulo 17 y es el artículo 133,
El artículo 133 detalla todo lo que debe tenerse en cuenta al momento de presentar el trámite para lograr la inscripción de la transferencia del fondo que hayan realizado. Entonces, como base vamos a tener, como dije anteriormente, la ley 11.867 y sumaremos estos requisitos que surgen del artículo 133 de la resolución 5720. Vamos a ir desglosando un poco los requisitos que surgen de este artículo, que seguramente eso será después disparador de algunas preguntas. En primer lugar, van a ver que el primer requisito es acompañar el contrato de transferencia del Fondo de Comercio. Este contrato, ¿cómo deben realizarlo? Es ahí a donde por ahí apuntamos que es una cuestión técnica jurídica, que el profesional que realice este trámite deberá tenerlo en cuenta, pero siempre rigiéndose por la ley. Teniendo en cuenta que la ley en su artículo 1 es claro qué es todo lo que puede comprender la transferencia del Fondo de Comercio. Y tener en cuenta que al momento de realizar el contrato, previo a presentarlo en el registro público, tener en cuenta que cuando detallen lo que se transfiere en lo que es parte, perdón, del Fondo de Comercio en esta transferencia que se está realizando, sea preciso y que esté detallado, que no quede una cláusula abierta, como voy a poner ejemplos, suelen utilizar términos que insinúan que posteriormente se podrán incluir algunos otros, por ejemplo, bienes a dicha transferencia. Bueno, no, al momento de solicitar la inscripción de la transferencia del fondo, debe surgir del contrato de manera precisa, debe estar detallado, digamos, todo lo que forma parte de dicha transferencia. Esto va de la mano con que hay un segundo requisito que surge de la resolución 57, que es un inventario que deben acompañar. Ese inventario debe estar realizado por un profesional del Consejo de Ciencias Económicas, en el sentido de que debe ser un profesional contable, el cual va a realizar un inventario, va a emitir un informe, y eso debe estar visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El inventario no lo realizan solo las partes, sino que ese inventario debe estar realizado por un profesional técnico a esos fines. Y una vez que, vuelvo a reiterar, una vez que ese profesional realiza el inventario y emite su informe de auditoría, debe esto pasar por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y de esa manera es que deben traer el inventario para complementar o para cumplimentar, perdón, este requisito que surge de la resolución 57. El primer inciso del 133 habla también, nos refiere puntualmente en un desglose en un inciso A y B, algunos detalles de lo que debe contener mínimamente este contrato de transferencia. Dos cosas que son muy importantes, y es que estén los datos de la persona vendedora y compradora de esta transferencia del Fondo de Comercio. Mínimamente tiene que estar DNI, nombre y apellido, tiene que poder identificarse al vendedor y al comprador. Y también en su inciso B, el 133, en inciso 1B, nos indica que debe estar identificado el fondo de comercio con un nombre y un domicilio. Debe identificarse ese fondo. ¿De qué manera? Con un nombre y un domicilio, la dirección donde funciona ese fondo de comercio. Continuando con los requisitos, llegamos al inciso 3, que nos habla de que se deben acompañar las publicaciones que prevé la ley, justamente 11.867, en su artículo 2. ¿Por qué? La ley en su artículo 2 nos deja claro que debe anunciarse, o publicarse mejor dicho, por 5 días en el boletín oficial la transferencia de fondo que se está realizando. Esa publicación de 5 días en el boletín oficial debe ir también complementada con una publicación por 5 días también en un diario que sea de mayor circulación del lugar donde funciona el fondo, donde se encuentra el domicilio, la dirección del fondo que están funcionando y que están transfiriendo. Acá me voy a detener un ratito para acotar que en estas publicaciones, que deben realizarse de la misma manera, tanto en el boletín oficial como en el diario que sea de mayor circulación del lugar de la dirección del fondo, deben contener ciertos datos mínimos que permitan identificar cuál es la transferencia que se está realizando. Entonces, mínimamente, la ley también lo aclara esto, ¿no? Yo lo sumo como para que quede claro acá ante todos,
pero la ley también lo deja claro lo que debe contener. Pero bueno, mínimamente estas publicaciones deben contener, digamos, los datos de comprador y vendedor para que pueda identificarse quién está vendiendo ese fondo y quién lo está adquiriendo. Debe indicarse, poder identificar el rubro y el fondo que se está transfiriendo. ¿Cómo lo van a identificar el fondo? Tal como mencionaba recién, que requerimos nosotros en virtud de nuestra resolución 57, indicando el nombre y el domicilio del mismo, la dirección donde está funcionando. Y un dato no menor y muy importante que debe contener las publicaciones es que debe indicar dónde o ante quién deben realizarse las oposiciones en el caso de que lo hubiese. Esto es parte del procedimiento que establece la ley, que nos regula la ley. Entonces, debe surgir de estas publicaciones ese domicilio o ante la persona de quien recibirá las futuras oposiciones en caso de que las hubiese. Esto es muy importante en parte en este proceso de la transferencia del fondo, en virtud de que la propia ley luego en su artículo 4 nos dice que la transmisión del fondo de comercio se va a poder realizar efectivamente y le van a poder solicitar efectivamente la inscripción en el registro público pasado 10 días desde que se han publicado, desde que se han hecho las publicaciones, perdón. Pasados los 10 días de que se han realizado dichas publicaciones, ahí podrán solicitar la inscripción de la transferencia del fondo, que va a ir acompañada de otro requisito que surge del artículo 133 de nuestra resolución, que es acompañar la declaración jurada de que no existen oposiciones. En el caso de que haya habido oposiciones ante la transferencia del fondo que se pretende realizar, tendrán que manifestar si esas oposiciones han sido levantadas, se han cumplimentado. Bueno, eso dependerá, digamos, ¿no?, de cada trámite en particular, de cada transferencia en particular, de acuerdo a que haya habido o no oposiciones. Pero que quede claro que al momento de solicitar la inscripción no puede haber ninguna oposición que quede pendiente. Vamos a continuar con los requisitos que surgen del 133. Acá unas pequeñas acotaciones que es para los casos de en que en estas transferencias intervengan o una de las partes sea una persona jurídica, sea una sociedad, deben acompañar las actas de los órganos sociales que han aprobado dicha transferencia. Esto siempre que intervenga una persona jurídica deben acompañar las actas por las que han aprobado la transferencia. Y también sumar a esto que cuando se trate de una persona jurídica van a tener que acompañar también lo que es la declaración jurada de beneficiario final, que es un requerimiento de la Unidad de Información Financiera, que es la UIF. Otro de los requerimientos a solicitud, digamos, de la normativa de la UIF es la declaración jurada sobre la condición de personas expuestas políticamente, que esta declaración jurada PEP la deben acompañar sobre la persona que es la adquirente del fondo, sobre el comprador del fondo de comercio. Y una cosita que voy a agregar, que se me estaba pasando recién cuando hablé de las declaraciones juradas de no oposiciones, muchas veces surge la inquietud de quién debe firmar esa declaración jurada. Bueno, la firmarán las partes del contrato, quienes sean partes de esa transferencia del fondo, o podrá también suscribirla quien ha recibido esas oposiciones, o quien estaba, digamos, como responsable de recibir esas oposiciones. Cuando ustedes publican e identifican ante qué domicilio y quién va a ser la persona que reciba las oposiciones, esa misma persona también podrá, digamos, declarar si ha recibido o no oposiciones. Y por último, dos últimos requisitos es con respecto al vendedor, que tendrán que acompañar el informe que solicitan en el registro de la propiedad acreditando que no está inhibido. Es el certificado de anotaciones personales para acreditar que no se encuentra inhibido. Y finalmente un detalle no menor que quiero destacarlo mucho porque por ahí es el rechazo o el motivo de rechazo más común, que es que no se acompaña el impuesto al sello. Los contratos de transferencia de fondos de comercio tienen que abonar un impuesto al sello y deben acompañar acreditando que se ha abonado, que se ha pagado debidamente ese impuesto al sello.
Ese impuesto al sello, hay un concepto puntual para lo que es las transferencias de casas de comercio, si no me equivoco es así que figura el concepto, tienen que acompañarlo y acreditar que se encuentra pago. Hay algunos casos en los cuales están exentos, eso lo pueden chequear obviamente con la normativa de rentas. Bueno, creo que no se me escapa ningún requisito. Sí quiero ahondar un poquito más en lo que es cómo debe presentarse el trámite, más allá de los requisitos que deben tener en cuenta. Y cuando digo cómo deben presentar, justamente cuando hacía referencia a que uno de los requisitos es el inventario, ese inventario debe contener un detalle de todo lo que lo que forma parte de ese fondo de comercio que se está transfiriendo. Ese inventario debe contener mínimamente los rubros que hagan a la naturaleza de la actividad del fondo, o sea, deben detallarnos esos bienes. Y acá voy a tomar como a modo de ejemplo algo que sucede que normalmente suelen hacer al presentar el trámite. ¿Qué hacen? Manifiestan en el contrato de la transferencia del fondo que el inventario es un anexo que forma parte de ese contrato, lo cual queda claro. Lo que pasa, lo que suelen hacer es, lo acompañan acto seguido, digamos, en un mismo PDF, acompañan el contrato del inventario, pero ese inventario no está visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, suele ser un motivo de rechazo bastante recurrente y común, que luego acompañan también el inventario visado por el Consejo en la segunda presentación del trámite, pero suelen dejar el inventario que realizaron las partes seguido del contrato y acompañan por separado el inventario que está realizado por el profesional y visado por el Consejo. No es necesario que lo acompañen dos veces. Si es un anexo, se entiende que acompañarlo por separado a ese inventario que está visado por el Consejo, digo que lo acompañen por separado porque generalmente contiene una firma digital, entonces no pueden unirlo a otros documentos, entonces viene en un archivo PDF separado, lo cual está bien, pero no es necesario que lo acompañen por duplicado, o sea, por un lado con el contrato y por otro lado el inventario solo. Esto es a los fines de la mayor prolijidad al momento de la protocolización de la documentación que realizamos nosotros desde el registro público al momento de la inscripción. Y también tener en cuenta acá como alerta que en caso de que estén acompañando así por duplicado los inventarios, tener en cuenta de que se trate del mismo inventario. Ha ocurrido más de una vez que hemos visto que nos acompañan dos inventarios, uno el cual ha sido visado por el Consejo, tiene la firma del profesional, y otro que está firmado por las partes, pero no coinciden uno de otro. Y eso claramente va a ser un motivo de observación para que el trámite salga rechazado. Entonces, tener en cuenta que por ahí son detalles mínimos que no los tienen en cuenta al momento de presentar el trámite y ocasionan el rechazo del mismo. También tener en cuenta algo genérico para todos los trámites, esto lo hablamos en todos los vivos, es en cómo escanear la documentación. Tener en cuenta que no admitimos fotografías de la documentación debe estar escaneada de una manera prolija, y cuando digo prolija me refiero a que no se vean márgenes en las hojas, que no se vean manos, que no se vean objetos extraños. Hemos visto muchas cosas al momento de recibir la documentación escaneada o fotografiada, entonces por eso siempre sugerimos que la documentación sea escaneada y de la manera más prolija posible, sin también evitando, digamos, que no vayan a cortar firmas, porque por ahí en el afán de hacerlo prolijo, terminan cortando algún sello que ha puesto el escribano al momento de certificar las firmas, o alguna firma de las propias partes del contrato. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que no afecte al documento, pero sí que esté prolijo, sin que no se vean márgenes u otros objetos. Vuelvo a reiterar el tema de lo de la firma digital. Cualquier documento, sea en este caso la legalización que realiza el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o cualquier otro documento que venga con firma digital, no deben escanearlo, deben acompañarlo tal cual como la autoridad que emite ese documento, ya sea el informe, la legalización, lo que fuese, deben acompañarlo tal cual como lo emite la autoridad, a los fines de que nosotros podamos corroborar esa firma digital y no sea esto también un motivo de rechazo. Muchas veces lo que suelen hacer es imprimirlo, luego escanearlo, y eso produce la ruptura claramente de la firma digital, la cual no puede validarse.
Y por último, agrego a esto que muchas veces de los contratos de las transferencias de fondos surge que hay anexos. Puede haber distintos anexos, no hay inconveniente con que haya anexos, el inconveniente suele estar en que mencionan que forman parte de ese contrato, anexo 1, anexo 2, anexo 3, y esos anexos no son acompañados. Entonces esto tenerlo en cuenta, que siempre que del contrato surja que hay algún anexo u otro documento que forma parte de ese contrato, deben acompañarlo, porque si no nosotros también tendremos que observarlo y requerirlo a los fines de que lo acompañen en la próxima presentación del trámite. En líneas generales creo que no se me ha escapado nada con respecto a este trámite, así que bueno, voy a ir viendo si ya hay algunas preguntitas para ir Tenemos, leyendo. tenemos un par. Bueno, Muchas gracias, sí, fuiste súper clara. Ahí mientras vamos procesando las consultas, tenemos una de Daniela y un par también ahí. Podemos ir mencionando que mientras Ro habla, nosotros en general solemos mandar y enviarles información de interés. Información que es pública, pero que es de interés a este trámite en específico. Por ejemplo, les compartimos la guía de trámites, en donde tienen disponible todos los trámites que se ingresan en inspección de personas jurídicas en nuestra página web, y específicamente la sección que atañe al trámite de transferencia de comercio, ¿sí? De fondo de comercio. Este trámite tiene la particularidad de ingresar por mesa virtual, no desde el portal IPJ, así que también le compartimos el enlace al trámite, ¿sí? Específico de este trámite de referencia, valga la redundancia. Y por último, la resolución que mencionaba Rocío, que atañe a registro público y sociedades por acciones en nuestra inspección, ¿sí? Cualquier consulta que tengan sobre lo que acaba de decir la jefa de área, ustedes pueden volver a repreguntar y nosotros procesamos las consultas y vamos respondiendo, ¿sí? Aprovechen el espacio, que es súper útil como herramienta para sacarse todas las dudas. Acá Lucía Ferrer dice: gracias Rocío, excelente, así que vamos bien, Ro. bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, ahí estoy viendo que hay un par de preguntas que no las vamos a leer a todas. Voy a hacer una aclaración a algo que ya hizo referencia Belén al momento de iniciar el vivo. Eh, Tenemos muchos canales de comunicación. Hoy en día pueden comunicarse a través del Facebook de IPJ. Ante un rechazo de un trámite pueden solicitar una videollamada y un agente del área, en este caso de registro público, los va a atender para orientarlos y evacuar las dudas que tengan con respecto a los rechazos que se realizan. Tenemos este canal también, que son los vivos que vamos realizando, últimamente lo venimos haciendo con temáticas específicas, pero aclarar que bajo ninguno de estos, por ninguno de estos canales vamos a realizar asesoramiento. No vamos a asesorar ni evacuar dudas que tengan que ver con cuestiones técnicas. Vuelvo a referirme a lo que dije al comienzo, hay una ley que regula el procedimiento o el proceso este de la transferencia del Fondo de Comercios, y tenemos nosotros en nuestra resolución 5720 los requisitos que deben tener en cuenta al momento de presentar el trámite. Ambas cosas van de la mano, no es una independiente de la otra, deben, digamos, tener en cuenta todo en su conjunto. Por eso es que algunas de las preguntas que hay no las voy a leer para no demorar ni perder tiempo, porque son cuestiones que son puramente de asesoramiento, que el profesional que esté realizando el trámite deberá evacuarlas con la ley, con sus conocimientos. Sí hay algunas preguntas como por ejemplo si el domicilio de las oposiciones no es obligatorio, que es facultativo, es correcto. Bueno, como dije recién, de la publicación que se hagan en los edictos y en el diario de mayor circulación, debe surgir dónde se deben realizar las oposiciones. Esto piénsanlo, que es a los fines de que la persona que pretenda oponerse ante esa transferencia sepa dónde debe dirigirse. Entonces, de alguna manera debe indicarse dónde deben realizarse las oposiciones. Vamos por parte. Bueno, hay preguntas en cuanto a los plazos de las declaraciones juradas, en cuanto a qué plazo posterior luego pueden solicitar o suscribir el contrato a las partes. A ese tipo de preguntas me refiero a que son asesoramiento, algo he hecho referencia en lo que estuve hablando, pueden tomar como punto de partida por ahí lo que estuve hablando y remitirse a la normativa para evacuar, digamos, esas dudas.
Bueno, después hay otras preguntas puntuales que empiezan a surgir con transferencias de fondos, acá por ejemplo puntualmente de una agencia de viajes, entonces preguntan si es necesario acompañar un certificado de libre deuda que emite el Ministerio de Turismo. Vuelvo a repetir, atenerse a los requisitos que surgen de la resolución 57. Si no es un requisito que surja de la resolución, no es algo que hemos mencionado antes, no es necesario acompañarlo. Sí, aprovecho por ahí el puntapié que me da esta transferencia de una agencia de viajes a tener en cuenta que siempre que haya una transferencia de fondo de comercio va a ir acompañada de un inventario. Siempre. Muchas veces nos han manifestado, no, pero es que solo se transfiere esto y no hay nada más. Se transfiere la agencia y no hay nada más. Bueno, de alguna manera tiene que inventariarse. No necesariamente siempre va a haber bienes, pero siempre hay algo que tiene un valor que es lo que forma parte de esa transferencia, más allá de que la transferencia sea a título oneroso o gratuito, ¿no? Bueno, y acá me sirve una pregunta que hace Janina Malicia sobre el contrato de transferencia, si debe ser realizado en escritura pública, si se transfiere un inmueble. Bueno, acá una alerta de tener en cuenta que si se trata de bienes registrables, no es este el proceso correspondiente. Si hay bienes registrables, digamos, esos bienes deben ser transferidos de acuerdo a la naturaleza de los mismos. No es mediante el proceso de la transferencia de fondo de comercio. Lo respondo a esto es puntualmente también asesoramiento, pero lo respondo porque es algo muy recurrente que solemos ver cuando presentan este trámite. Bueno, mientras vemos si ingresa ahí alguna otra pregunta, voy a hacer una aclaración que omití al comienzo, de aclarar de por dónde ingresa este trámite. El trámite de transferencia de fondo de comercio ingresa a través de lo que es el trámite de multinota o e-trámite. No es un trámite que hoy en día se encuentre digitalizado para iniciar a través de nuestro portal, sino que inicia a través de un trámite multinota acompañando de manera escaneada todos los documentos para cumplimentar los requisitos que surgen, ¿no?, de la resolución. Bueno, acá Daniela nos pregunta si el trámite puede iniciarlo cualquiera de las partes. Sí, podrá iniciarlo cualquiera de las partes. Ahí Daniel también nos repregunta si se necesita poder si lo hace un tercero, por ejemplo, sobre la misma consulta. Si hay, o sea, si hay alguien que está suscribiendo el contrato como apoderado de otra persona, claramente deberá acreditarlo. Eso es en general lo mismo cuando intervienen personas jurídicas, deben acreditar, a no ser que sean personas jurídicas que estén inscritas aquí en la provincia de Córdoba, que nosotros podamos verificar que la persona que esté suscribiendo es el representante legal o es la máxima autoridad. Si no es una persona jurídica que esté inscrita en la provincia de Córdoba, van a tener que acreditar la inscripción y también, digamos, las facultades que tenga, o sea, facultades suficientes de la persona que suscribe en nombre de esta persona jurídica. Lo mismo cuando se hace por medio de apoderados. Perfecto, gracias, Ro. Y Le ahí también nos repasamos. preguntan si nos pregunta acá si el contrato debe tener firmas certificadas por escribanos. Sí, deben acompañar el contrato con firmas certificadas. En cuanto a las certificaciones de firmas, siempre tener en cuenta que lo que no encuentren específicamente en la parte especial, que sería esta, la del artículo 133 de la resolución 57, hay una parte general que pueden encontrar, digamos, requisitos generales que no son puntuales al trámite, valga la redundancia. Bien, esperamos un segundito a ver si ingresan más preguntas. Perfecto, Ro. Le preguntamos entonces a Caro, a Ana, a Daniel, a Fer, a todos los integrantes del grupo si les quedó alguna pregunta por hacer. En principio no tendríamos más, así que en caso de que tengan consultas, por favor escríbanla en este modo.
documentos. Si quedó todo muy claro, háganlo saber, así cualquier cosita respondemos. O en todo caso, a ver, dice Fernanda Díaz, que nos había preguntado, Ro, sobre las firmas certificadas, nos dijo que se le cortó. Si podemos volver a repetir. Sí, mencionaba de que deben ser las firmas deben estar certificadas, y lo que hice referencia es que cuando en la parte especial, hablando puntualmente del artículo 133 de la resolución 57, no encuentren algo específico de lo que les surja alguna duda, siempre deben remitirse a lo que es la parte general de la resolución para tener en cuenta estos requisitos. Buenísimo. Y ahí me consultan algo respecto a lo que habíamos aclarado de el poder. Preguntan si, por ejemplo, la multinota va dirigida a IPJ y si el poder también va certificado. Eso nos están consultando respecto a Es la que tiene que aclaración. haber o sea, tiene que haber, bueno, ya entramos también en una cuestión Sí. de mayor asesoramiento, pero sí, o sea, el poder, tiene que haber un poder realizado, digamos, que esté certificado por el escribano, obviamente, para acreditar el carácter de apoderado de una tercera persona, sí. Ahí vamos a aclarar una pregunta que hizo Daniel Pons, que una consideración que le parecía que podíamos acá aclarar con respecto a cuando se constituye una sociedad y el aporte se realiza con un fondo de comercio. Nos sugirió ahí que podíamos especificar, digamos, cómo operaba en ese caso el trámite de constitución. En ese caso, previamente deberá realizarse la inscripción de la transferencia del fondo de comercio para luego iniciar el trámite de constitución, y de esa manera ya quede acreditada la inscripción del fondo con el cual se está realizando el aporte. Bien, Janina repregunta sobre lo que había preguntado Daniel, de que aún la sociedad no existe a la cual se le está transfiriendo. Entonces, bueno, se entiende que esa transferencia se está haciendo a una sociedad que está en formación, ¿sí? Bueno, ahí Daniel volvió a preguntar lo mismo, creo que queda evacuada la consulta que realizar. Ahí nos repreguntan si los trámites son en paralelo. No, porque si ingresan el trámite de constitución y aún la transferencia del fondo no se encuentra inscripta, el trámite de constitución va a salir rechazado, solicitándoles que previamente acrediten, digamos, la inscripción de la transferencia del fondo. Aprovecho ahora que, hablando un poco de esto, se me vino algo más que por ahí podía aclarar de algo que han preguntado por ahí frecuentemente, que la inscripción que realizamos en registro es sobre la transferencia del fondo de comercio. No inscribimos el fondo en sí, sino que tal como la ley lo prevé, se inscriben las transferencias de los fondos. Hago esa aclaración porque por ahí no lo ha preguntado nadie hoy, pero por ahí ha surgido esa consulta.
Perfecto, Ro. Creo que tenemos respondidas todas, ¿cierto? Creo que no ha quedado nada, salvo lo que he comentado antes de que son cuestiones de asesoramiento. Buenísimo. A ver, nos acaban de ingresar una más, así que le decimos a los usuarios que en caso de que les queden consultas, por favor aprovechen el espacio, porque va a depender de la extensión del vivo de la cantidad de preguntas que haya, ¿sí? Vamos a ir pasando las que van ingresando. Y mientras aclaramos que por cuestiones de sistemas, por ejemplo, les recomendamos, porque nos han llegado consultas, que se contacten directamente por Facebook, haciendo capturas de pantalla del error, por ejemplo, que les esté ocurriendo, así podemos guiarlos de mejor manera. Por consultas también nos han llegado de otros tipos de trámites, por ejemplo, asambleas de sociedades. También comuníquense por Facebook de 8 a 18 horas, marcando, recuerden, el número del área en específico al que van a hacer la consulta para que se nos dirija al equipo que está especializado en ese tipo de trámites y podamos darle una respuesta rápida y validada, ¿sí? Tal y como dijo Rocío, en todos nuestros canales siempre están validadas las consultas por las áreas técnicas. ¿A eso qué me refiero? Por ejemplo, en los vivos tenemos soporte de las áreas técnicas, en este caso la jefa de área, Rocío Aguirre, de Registro Público. También en videollamadas los atienden específicamente agentes técnicos y vía chat siempre tenemos soporte de esos, ¿sí? Así que seguimos la misma línea para que tengan una respuesta uniforme. Les pedimos que ingresen por chat, así también podemos evacuarlo de la mejor manera, ¿sí? Y viendo que no nos han ingresado más consultas, no sé si quedó alguna pendiente, Ro, o hay alguna aclaración final que querramos hacer. No, creo que he ido haciendo mención a todo lo que es habitual por ahí, los errores más comunes, que vuelvo a reiterar, muchas veces tienen que ver con el modo en que presentan el trámite, omiten acompañar el inventario, omiten acreditar el pago del impuesto al sello. Entonces, por ahí recordar esas cosas, porque por ahí los rechazos son más por ese tipo de cuestiones que por cuestiones de fondo que hacen a la transferencia en sí. Así que bueno, creo que las preguntas han quedado en general todas evacuadas. Así que bueno, si no hay más preguntas, nos encontraremos en próximos vivos. Perfecto, Ro. Aquí me dijeron, por ejemplo, Fernanda dijo, perfecto, muchas gracias, muy claro todo, así que veo que les han quedado claro. Después Ana nos dice todo aclarado. Así que tenemos buena repercusión. Ahí les pasamos cualquier cosa, chicos, una pequeña encuesta en caso de que quieran valorar la atención de Rocío el día de hoy y la modalidad de estos vivos. En caso de que quieran dejarnos sus comentarios, son súper útiles para mejorar, así que sería espectacular ver su observación y la visión que tienen de estos espacios y de esta herramienta, ¿sí? Cualquier sugerencia de mejora también pueden incluirlas por ese medio y va a ser súper bien recibido, ¿sí? Así que, tal y como dijo Rocío, les recordamos que ante cualquier rechazo, si tienen alguna duda de la causal en puntual, pueden solicitar una videollamada, también pueden contactarse vía chat, ¿sí? Para agilizar la respuesta y pueden utilizar esta herramienta de los vivos cuando lo crean necesario, ¿sí? En el caso de sociedades y registro público, puntualmente se hacen en general cada 15 días con una temática en específica, así que estén atentos a las publicaciones que hacemos por Facebook para que puedan incluirse en estos espacios, ¿sí? Cualquier consulta, saben, los esperamos vía chat de 8 a 18 y bueno, estamos en contacto. Desde ya, muchísimas gracias, Rocío, por la participación de hoy y gracias a todos a los asistentes de hoy, ¿sí? Gracias, Belén. Buen día Que a tengan todos. buena jornada y buen fin de semana, ¿no? Sino buena semana. Chao, gracias. Nos vemos.